Así de que trataré, ¿verdad?, de ser breve. Este día yo no predico. Usted sabe, cuando a mí me toca compartir, ¿verdad?, la Santa Cena con ustedes, a mí lo que me gusta es poder, por decir así, tomar versículos bíblicos, ¿verdad?, de que nos ayuden a poder considerar el beneficio, los beneficios que nos da, digamos, Jesús. Y en el tiempo este es cuando lo podemos recordar, ¿verdad?, cuando podemos acercarnos a la mesa del Señor. Así de que voy a compartir algunos versículos bíblicos con ustedes, aleluya, y sea, ¿verdad?, usted tomándolos, aleluya, porque es algo que a veces uno se sorprende, ¿verdad?, los beneficios que se obtuvieron, y a veces uno no se da cuenta que hasta dónde, todo lo que tuvo que hacer, digamos, el Padre para poder darnos salvación. ¿Ok? Así de que voy a orar y luego empiezo. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora, porque mi corazón está dispuesto y abierto para poder, Señor, empezar, Señor, a hablar de tu palabra. Sé, Señor, que tú siempre nos sirves. ¿Por qué? Porque tu palabra tiene promesa de no regresar hacia atrás vacía. Y sé, Señor, que también tiene el símbolo de ser esa buena semilla, Señor. Y yo te doy gracias porque tú puedes sembrar en nosotros tu palabra, escribirla en nuestro corazón y poder atesorarla para en el tiempo preciso sacar ese tesoro y poderlo usar, Padre, en una forma como solamente tú lo sabes hacer. Yo te doy gracias, Señor, porque heme aquí. No te pido que me apartes ni que me quites, sino una vez más, úsame, Padre, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús yo he orado y puede sentarse. Vamos, trataré de ser breve, ¿ok? Voy a empezar en Hebreos, en el capítulo 2. Aleluya. Y la palabra del Señor siempre se lee, ¿verdad?, en honra al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. 2:14. Dice así, fíjese bien cómo dice la palabra. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Óigame bien esto, porque esto hay que tomarle la atención. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Quiénes serían los hijos? Los hijos somos nosotros. Escuche bien esto. Carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Aleluya. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Dice la palabra. Fíjese bien, quiero hablarle en estos versículos, quiero considerar lo que es el beneficio de la humanidad del Señor. Aleluya. La humanidad es muy importante. Por eso le dice a uno y le dice, ¿verdad? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. El ser humano, esta es la diferencia, yo quiero que usted se dé cuenta. El ser humano es engendrado, ¿verdad? Y es engendrado, ¿verdad?, por medio, vamos a decir, de sangre. Y se forma en agua. ¿Ok? Se forma en el agua. O sea, cuando ese feto está en el vientre de la mujer, ¿sí?, lo que lo engendró fue sangre, pero él se viene criando y criando en agua. Por eso es que cuando la mujer va a dar a luz, ¿qué es lo primero que sucede? ¿Verdad? En muchos casos, casi en la mayoría, que dice que se le rompe la fuente, dice. ¿Sí? Ok, fíjese bien pues. Entonces, dice la Escritura que él participó de lo mismo. ¿En qué aspecto?
Con una diferencia. Él no fue engendrado por voluntad de varón. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, Él no fue engendrado en pecado, como nosotros. Él fue formado en un vientre, sí, y participó de carne y sangre. ¿Por qué? Porque había él que tener, pero no tenía la sangre de su papá, o sea, de un varón, hablando en lo físico, en lo humano. No había eso, sino que él, aleluya, esta cosa se está yendo y se está viniendo. ¿Alguien lo puede controlar, por favor? Este micrófono. Entonces, fíjese bien en esto. Entonces, dice que él participó de lo mismo. ¿Para qué o por qué? Aquí es donde entra el beneficio que a nosotros tenemos. ¿Por qué él quiso ser como nosotros? Tremendo, ¿verdad? ¿A qué vino él? Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Y quiénes son los que estábamos perdidos? Pues toda la humanidad. Los hijos. ¿Por qué hijos? Porque Él los crió, Él los formó. Él formó al primer hombre y a la mujer. Y de ahí dependemos, ¿verdad? Depende la raza humana. Gloria a Dios. Mire, Jesús tuvo que nacer como nosotros para poder destruir o derrotar al que tenía el imperio de la muerte. ¿Se acuerda de la promesa que dio el Señor allá en Génesis 3:15? ¿Quién nos dice? Fíjese bien. Dice así la palabra. Voy a ir porque esto es importante para que quede una mejor, un recuerdo, voy a decirlo así, de la palabra o de lo que voy a estar hablando. Dice, fíjese en el 15 de Génesis 3:15, y pondré. Después de que el hombre falla y él empieza como dice, a preguntar, ¿verdad? Buscó al hombre, el hombre le dice, bueno, pues la mujer le dice la serpiente. Y bueno, pues usted conoce bastante bien la historia. Pero aquí mismo él le da esa promesa, digamos, a lo que iba por venir. Voy a ponerlo así. Y le dice, y pondré en amistad entre ti y la mujer. ¿A quién le estaba hablando? Que es Satanás mismo. Que representaba al Satanás, al mismo diablo. Y pondré, le dice, en amistad entre ti y la mujer, entre tu simiente. Será, ay Dios mío, ay Señor, pero lo tengo que decir. Quiere decir que el diablo no engendra, pero tiene simiente. Lamentablemente. ¿Y quién es la simiente del diablo? ¿Se acuerda lo que le sucedió a Caín por causa de haber matado a su hermano Abel? Le dijeron que era hijo del maligno. ¿Qué nos hace a nosotros ser hijos del maligno? La maldad que uno haga. Aleluya. Entonces, voy a terminar, mire, para que vea. Y pondré en amistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer le iba a herir, como dice, la cabeza a Satanás. Y el Satanás lo único que le iba a hacer a la simiente de la mujer era darle una pequeña mordida en el pie, en el calcañal. O sea,
aquí atrás. Ahora bien, los hijos, la humanidad, ya le expliqué cómo es que se forma y nace. Jesús quiso participar de lo mismo para poder nacer. Esta simiente es la que Jesús iba a derrotar al diablo y a la misma muerte. Aleluya. Esa es una de las cosas que yo le puedo decir que como humano nos trajo ese beneficio. Gloria a Dios. Vamos a otro. Vamos acá. Mire. Vamos a ir a Juan. Voy a ir a Juan. En el Juan, voy a ir ahí al 1 para que usted se dé cuenta. La Biblia, en Juan 1:1, todos conocemos, pero aquí habla de el verbo. Ahora, Juan declara que en el principio era el verbo, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otra palabra, ¿verdad? Esto es palabras que describen una acción. O sea, el verbo es palabra, pero declara una acción. Ok. Ahora, este verbo, fíjese bien, este verbo que era en el principio, que Dios mismo, dice aquí, si usted va al 14, 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué dice lo que leímos? Aleluya. Dice, así como los hijos participaron de carne y sangre. Aleluya. Manténgase conmigo, por favor. ¿Ok? Fíjese. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. ¡Qué tremendo! Así de que Juan declara que en el principio el verbo, y el verbo se hizo carne. O sea, este verbo que hizo tomar un cuerpo para poder habitar entre nosotros. ¿Para qué? Para podernos entender. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y un espíritu, si hubiera estado como espíritu entre nosotros, pues ¿cómo lo hubiéramos logrado entender? ¿Cómo lo hubiéramos logrado tal vez oír? Ay, mire, se me vino a la mente algo. Le voy a contar. Yo tuve un sueño hace poco y a alguien se lo conté. A mí se me había invitado a ir a orar a diferentes hogares que decían que sentían cosas raras, extrañas. Y pues yo fui de todos modos a orar, porque uno no debe de tener temor. Y lo raro es esto, mire, hablando de espíritus, ¿ok? Me dijeron, ¿verdad? Soñé. Yo me soñé en un lugar, en una casa que no conozco, ¿ok? Entonces, pero que me dijeron ahí, en esta casa, dice, espantan. En esta casa se oyen ruidos. En esta casa suceden cosas extrañas. Y vengo yo, ¿verdad? Y le digo yo, sí, sí. Entonces, yo estoy allí en el lugar, yo lo miraba para todos lados, y viene y le digo, y yo estoy escuchando esa voz que me está hablando. Y le digo yo, ¿y por qué están acá? ¿Por qué espantan? Y entonces alguien me dijo, es que esto, dice, hubieron hombres que aquí los mataron. Me hablaron en el sueño. Y entonces le digo yo,
Y dice, pero dice, la gente les tiene miedo, me dijo en el sueño, a pesar que no los conocen. Pero me dijo, ni los conocen ni los ven, solamente tienen miedo a los ruidos que ellos hacen. Me dijeron en el sueño. Pero como nadie los puede ver, por eso es que la gente le da temor. Me dijeron en el sueño. Vengo yo y le pregunté a la voz y le dije yo, y le digo yo, nadie los puede ver, pero ¿por qué? Y me dijo, porque son espíritus y los espíritus no se pueden ver, me dijeron. Entonces vengo yo y le pregunté, le digo, Pedro, ¿podrías tú hacer que yo lo mire? Y me dijo, si lo crees, sí, me dijo. Entonces le digo, yo lo creo. Entonces me tocó y con ese toque yo podía ver. Y eran 3 hombres. Esos 3 hombres los habían matado. Y entonces hacían solamente ruidos. Y vengo yo y los miro y traspasaban las paredes y caminaban. Y vengo yo y me le quedo viendo y le empecé a hablar a uno de ellos. Y él hacía ruidos y no se daba cuenta que yo le estaba viendo en ese momento. Entonces vino y me dijo, ¿verdad? O sea, yo le dije, ¿qué es lo que haces acá? Y seguía haciendo ruidos. Y yo volví a hablarle y no me quería contestar. Y después me hizo la pregunta y me dijo, ¿me ves? Y yo le dije, sí. ¿A dónde estoy? Allí. Y le señalé así, ¿verdad? Allí estás. Y le dijo, es que nadie me puede ver. Y dice, y esta casa, dice, le tienen temor, dice. Pero solo lo que hacemos es ruido. No hacemos daño a nadie. Solamente ruidos, pero la gente tiene temor. Entonces le dije, pues ¿sabes qué? A mí me han mandado aquí para decirte que te tienes que ir, le dije. Y me dijo, volvió a repetirme y me dijo, ¿me ves? Y yo le dije, sí, te miro. ¿Y no me tienes miedo? No, le digo, porque sé, ahí estás. No tengas temor. No tengo ningún temor, así de que te vas. Y le empecé a decir, en el nombre de Jesús, te vas. Y ¡pum! Se desapareció. Los espíritus, quiero decirle, ¿por qué traigo esto? Vino esto a mi mente. Los espíritus no pueden verse. Por eso es que Jesús tuvo que tomar ese cuerpo para poder habitar dentro de nosotros. Porque ¿cuántas veces aquí estamos? Se manifiesta la gloria de Dios. Algunos la sentimos y otros no. ¿Por qué sucede eso? Porque Dios trabaja con la disposición del corazón. Y si nuestro corazón no está sensible, no está dispuesto, entonces otros lo están sintiendo, pero otros no. Ese es un espíritu. Mire, Dios consideró que aquel verbo se hizo carne, o sea, tomó ese cuerpo, ¿verdad? Carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice. Ahí se podía ver. ¿Qué era la gloria? Todo lo que Él hizo. Todo lo que hizo el Hijo. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, estaba lleno de gracia, lleno de poder el Señor Jesús, porque Él actuó así. Él vino a darse a conocer. Ahora, Jesús, al tomar un cuerpo humano, Él podía quitar la condenación del pecado si el pecador decide aceptarlo. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ir a otro versículo. Voy a ir a Romanos. En Romanos capítulo 8. Mire lo que nos dice. Aleluya. Le voy a leer del 1 al 3, en el 8. Fíjese lo que dice. Dice, ahora pues ninguna
condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es importante que uno debe de aceptar a Cristo. No es fanatismo, no es religión, es una verdad y un mandato a la misma vez. Los que, dice, fíjese bien, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aquí hay otra condición. Mire, los que no andan conforme a la carne. Aquí en este caso ya no es el cuerpo, aquí es pecado. ¿Por qué? Porque usted se va a llevar que el cuerpo o carne es el cuerpo. Pero hay partes donde la Biblia registra como carne, pero no se está refiriendo al cuerpo, sino al pecado que hace en el cuerpo. ¿Me explico? Ok. Dice, si no, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias. Recuerde que es Pablo aquí el que está dando esta, vamos a decir, aquí hablándonos esta escritura, ¿verdad? Entonces dice el 3, porque los que era imposible para la ley, o sea, la ley nunca pudo, vamos a decir así, darle libertad total a un pecador. Era imposible, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, ¿sí? Porque era débil, pecaba él. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, aquí entra el cuerpo otra vez, en semejanza de humano, ¿sí? De carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aleluya. Por eso es que él tenía que tomar un cuerpo humano para poder quitar la condenación del pecado. Qué importante lo que Dios hizo. Pero usted cree, ahora, Jesús lo dejó todo y se humilló al serse humano. O sea, y entonces usted me va a decir, ¿es humillante ser un humano? No, no es humillante, sino lo que él pasó como humano es humillante. Sí, me explico. Mire, vamos a ir a otro versículo. Le dije que voy a tratar de ser lo más breve que pueda. Voy a ir a Filipenses, en el capítulo 2. Mire, para esto él tuvo que dejar todo. Dejó su trono, dejó sus atributos, dejó su divinidad, dejó todas sus riquezas, dejó quién era para convertirse en un ser humano como nosotros. Él dice en la Biblia que él se hizo pobre por enriquecernos a nosotros. Pero miren, vamos ahí a Filipenses 2. Le voy a leer el 7. Es más, le voy a leer del 6 en adelante. Dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, él sabía, o aquí digamos, Pablo sabía él quién era. Pablo pudo darse cuenta que Jesús era Dios mismo. Aleluya. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, yo soy el Dios y todos me tienen que hacer caso. No, él venía dispuesto a someterse y a considerar que él venía a testificar del Padre. Fíjese bien, dice, sino que se despojó. O sea, despojar es quitarlo. Se quitó el todo, dejó todo. Asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quienes dice, a los hombres. Fíjese bien, y estando, dice en el 8, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo humillante. Eso es lo humillante. No por ser humano, no por ser hombre, sino lo que tuvo que pasar. Se humilló al convertirse. Lo humillaron tanto, fue tan rechazado y humillado, de tal manera que parecía como que si él no valía nada. Santo, qué importante es. Ahora, considerando esto, mire, Adán fue hecho de la tierra y nosotros somos, ¿verdad?, de la tierra. Ahora, este Adán, este hombre, nuestro padre, él falló. Entonces, ¿por qué falló? Y todos conocemos bastante bien, ¿verdad?, de la falla de él. Pero aquí en esta falla, ¿sí?, el Señor viene y fue cuando Él ya proveyó el rescate o la salvación para el hombre. Porque quizás dentro de Él sabía, quizás de antemano, de que el hombre le iba a fallar. Acuérdese, el diablo, ¿sí?, fue lanzado antes, voy a decir así, que el Señor hiciera la creación. ¿Sabe por qué lo pienso yo así? Porque si él no hubiera estado ya afuera, él nunca hubiera venido a seducir a la primera pareja. Eso a mí me da a entender que él ya estaba afuera. Entonces, cuando él mira, el mismo diablo mira que el Señor ha hecho esto tan bello y las intenciones que él tenía con la raza humana, óigame, eran de vivir para siempre. Él no hizo un ser humano para que naciera, creciera, se envejeciera y muriera. No, Él no lo hizo con esas intenciones. Es por eso que uno debe de considerar ese beneficio que Jesús nos trajo al Él venir hasta aquí como humano. Es Dios mismo. Pero a muchos les cuesta entenderlo. Mire, Él era de la tierra, pero Jesús, Él vino del cielo. Fíjese bien, el hombre sabemos cómo ya fue engendrado. Jesús ya sabemos cómo fue engendrado. Pero aquí, ¿qué es lo que a mí me viene a la mente? Cuando el Padre quería que Él mismo, vamos a decir, tomar un cuerpo para estar entre nosotros, le habló a María. Le pidió permiso. Le dijo que si estaba dispuesta. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Ella estuvo dispuesta, pero ella hizo una pregunta: ¿cómo será esto? Es todo lo que ella preguntó. ¿Se acuerda? Es todo lo que preguntó. Porque ella era virgen. No virgen de una estatua como las que conocemos, sino virgen porque ella jamás había tenido una relación sexual con un hombre. Virgen, eso se le llama. Ahora pues la virginidad es muy poco la que existe en las personas de cierta edad. Son virgen, ahora podemos llamarle virgen a las niñas bien pequeñas. Pero ya las más grandes, si no se han cuidado, pues ya no son vírgenes. Bueno, el punto es que dice, cuando ella le preguntó, que le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará sombra. ¿De dónde vino esto? Del cielo. Por eso se dice que el hombre es terrenal,
pero Jesús es celestial. Amén. Vamos a ver esto. Vamos a ir aquí. Mire, voy a ir allí en Corintios. Primera de Corintios 15. Voy a ir para que usted se dé cuenta. Gloria a Dios. Le voy a leer del 47 en adelante. 15:47 voy a leer, mire lo que nos dice, dice así: el primer hombre es de la tierra, ahí lo dice. El primer hombre, ¿quién fue el primer hombre? Adán. El primer hombre es de la tierra, terrenal, dice. El segundo hombre, ¿de quién es ese hombre que está hablando? De Jesús. ¿Ok? De Jesús. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, dice. La Biblia lo dice. Del cielo. Óigame. Qué tremendo. Le voy a leer un poquito más para que usted se dé cuenta. Yo sé que usted ya lo agarró. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, hablando de la falla de él, somos a imagen de él, dice, traeremos también la imagen celestial. La imagen, acuérdese, aquí está hablando de una imagen. Cuando Dios hizo al hombre, ¿qué dijo? Hagamos al hombre conforme. ¿Se da cuenta? Entonces, él está hecho a una imagen. Iglesia, es bien importante lo que Jesús hizo al serse humano. Hagamos. Quiero seguir. Mire. Dice. Mire. En el 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal y traemos también la imagen del celestial, el 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Aquí, iglesia, por favor, dice que él participó de carne y sangre. Pero aquí dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿A qué se está refiriendo a esto? Ya al cuerpo humano que pecó. Este cuerpo no puede llegar al reino de los cielos. Por eso es que es necesario que caiga a la tierra. Y muchos de nosotros le tenemos temor. Pero ¿a qué vino Jesús? Él vino a quitarle el poder del diablo que nos tenía atemorizados por medio de la muerte. Mucha gente le tiene temor a la muerte. No comprendiendo tan bien la palabra. La palabra es bien clara. No le tenemos que tener temor. ¿Por qué? Porque esto, tarde o temprano, va a ir a la tierra. La buena noticia es que el cristiano, el que has recibido a Cristo como Señor y Salvador, cuando muere en Cristo, muere con la promesa de ser levantado y resucitado. Porque así como Jesús resucitó dentro de los muertos, así también traerá con él todos los que mueran en él. Aleluya. Ay, santo. Mire, a mí me encanta. Por eso es que yo, cuando usted me oye hablar, que estoy bien loco, pero loco por Cristo. Es por esto. Porque yo lo tengo aquí adentro y digo al Señor,
Entre más pronto mejor. ¿Ve? Pero es por eso, iglesia. Ay, ay, ay. Santo. Adán falló, pero nuestro Señor Jesucristo, Él vino para levantar, para recuperar. Nosotros, a través de Cristo, recuperamos esa imagen y semejanza. Qué bueno es que Jesús se hizo humano. Qué bueno. Vamos a ir a otro más. Mire, solamente Jesús como humano podía libertarnos de las garras de Satanás por causa del pecado. Recuerde. Ahora, leímos que el Señor Jesús se despojó de todo y lo dejó todo para hacerse humano. Pero con ese despojo, ya verá lo que pasó. Mire, vamos a ir. Vaya allí a Colosenses, si usted gusta. Y si no, escúcheme. Colosenses 2. Le leo. Aleluya. Del 13 hacia 15. Aleluya, mire esto. Mire lo que dice. Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, hablando, ¿verdad?, de que nosotros, por no ser judíos, para los judíos, nosotros éramos incircuncisos. Porque solamente considerando los judíos, ellos se circuncidaban como pacto de que eran de Dios. Fíjese, entonces dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, aquí, fíjese bien, no está hablando de todo el cuerpo, sino de una sola parte del cuerpo y es del hombre. La circuncisión se hacía en el prepucio. Yo no voy a entrar en detalles, ¿ok? Pero usted ya sabe. Os dio vida juntamente con Él, perdonados todos los pecados. Y aquí, mire, tuvo que serse humano para poder venir y dice, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Ay, ay, ay. ¿Se acuerda que le dije? Él se despojó, pero al él despojarse, mire lo que dice ahorita aquí, para contra de su mismo enemigo. Y dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Aleluya. ¿Por qué tenerle miedo a los ruidos? Ay, hermano, es que por ahí como que vi una sombra. Échela afuera. Es que como que un ruido, que se abre la puerta, vaya y dígale, te vas de aquí en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? No le tenga. Sáquelo. El Señor le ha dado poder y autoridad. Él ya lo despojó, Él lo dejó, mire, sin nada. Él lo dejó todo para venir a quitarle todo al diablo. Ay, Señor, Dios mío. Es que a mí esto como que
Me inyecta, digo yo, Señor, no pueden los espíritus contrarios. No pueden. Mira otro, mire. Este es el último, ¿ok? Mire, gracias a la participación o a la aparición, como usted le sienta mejor sabor, de nuestro Señor Jesucristo, de nacer como nosotros, el cual vino para quitar la muerte y sacar a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Porque el Evangelio es el que da la buena noticia. Eso significa Evangelio, buenas nuevas. Buenas nuevas. Se lo voy a leer ahora en la Biblia y ahí nos vamos a quedar. Segunda de Timoteo. Uno, 9 y 10. Y ahí vamos a entrar ya a la Santa Cena. Dice así: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, porque la salvación no se puede ganar por obras, no se puede ganar por qué tan bueno soy. No. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. ¿Desde cuándo fue manifestada que la promesa de la salvación? Desde Génesis. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gloria a Dios. Iglesia, yo le doy gracias a Dios porque el Señor pudo tomar un cuerpo como el nuestro para podernos entender a cada uno de nosotros y podernos venir a rescatar, porque estábamos bajo la merced del enemigo, pero Él vino y le quitó, lo despojó el poder, para que ahora usted tenga así como a Adán le dieron la libertad de escoger, así ahora una vez más tenemos la oportunidad y la libertad de escoger entre la vida y la muerte. Nos dan así. Él nos explica qué es muerte y Él nos explica qué es vida. Y dice: yo te digo, hijo mío, que escojas la vida para que vivas. Así de que el Señor no condena a nadie. Él no vino para condenar el mundo. Él vino para que el mundo fuese salvo por Él. Por lo tanto, es de nosotros que escogemos. Si escojo vivir o escojo morir.